Comenzamos un nuevo ciclo. Me da gusto, Baruch Hashem, que ya hace año y medio, o sea, el Pesaj anterior, que sí hace un año y medio, habíamos comenzado con el tema de Shir HaShirim, si se acuerdan. Baruch Hashem, un ciclo de todo Shir HaShirim. Después comenzamos con el tema de las 13 cualidades, los 13 principios de la fe, muchas clases. Terminando eso vino el concepto de la tefilá, que dimos varias clases del concepto de la tefilá. Y ahorita comenzamos Baruch Hashem, otro tema que este es extenso, de diferentes áreas, pero muy muy interesante, de lo que se llama las historias y los relatos del Talmud. Le llaman Haggadah, y ahorita es lo que quiero explicar, la Haggadah. Pero para comenzar, me acordé de una frase en Pirkei Avot muy bonita, que dice, Ha'avar Ain. Aquí en mi pueblo dicen lo pasado pisado, pero no exactamente pisado. Pero el pasado ya pasó, Ha'avar Ain. Entonces quedan solo los recuerdos de lo que pasó, ¿verdad? Ha'atid, el futuro, Adain, todavía no llega. Y cuando digo todavía no llega es dentro de media hora también, ¿no? No me refiero al año que entra. Ha'atid Adain. Ha'ove, el presente, que Eref Ain, quiere decir se va en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto camina rápido. Por eso lo que nos queda es vivir y enfrentar el presente. No solamente vivirlo, sino enfrentarlo. Con las enseñanzas, con el aprendizaje que uno, Baruch Hashem, va tomando día con día, nos queda vivir y enfrentar el presente. Pero quiero explicar algo más profundo, que todo ese avar, todo ese pasado, no es únicamente recuerdos vividos, o como dijeron, lo pasado pisado, no. Realmente lo que construye y ayuda a vivir el presente es en base al pasado. Todo el pasado es una enseñanza de vida para lograr enfrentar el presente y prepararte para un mejor futuro. Y eso es justamente la intención de todas las clases, de lograr el aprendizaje y Bezrat Hashem, el mejor presente y un futuro más prometedor en todo lo relacionado con el servicio y la conexión con Dios, Bezrat Hashem. Y como paréntesis, no quiero perder la oportunidad de recordar, Baruch Hashem, cada semana hay una persona que dona todas las halot para todas que así lo requieren, lo piden, lo disfrutan, diríamos así, pero no olvidar que la verajá de Hamotzi Lechem min haaretz sea leilun nishmat, le verajá yatzlajá para la persona que lo donó. Lo más importante es no olvidar la verajá de Hamotzi Lechem min haaretz. Es un punto importante porque toda esta verajá genera el mérito o la elevación de la persona que así lo quiso donar. Comenzamos. Todos ustedes saben que la Torá se divide en dos partes. Está la Torá escrita, la Torá que Dios nos entregó escrita, los 5 libros de la Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Independientemente se aumentó después de esa Torá escrita, los 5 primeros libros, se aumentaron lo que se llama Nevi'im y Ketuvim, los profetas, los escritos, y es el Tehilim de David Amelech, o las Megilot, por ejemplo, Megilat Esther, Megilat Shir HaShirim, pero todos esos 24 libros se consideran dentro de ese concepto Torah Shebichtav, la Torah que se escribió, o sea, que se nos entregó escrita. Por eso hay la importancia de guardar el respeto y la santidad de esos
escritos, como es la Torah, que la tenemos en el Hal. No se puede sacar de manera repentina sin motivo. Cuando se saca te levantas, se lee de una manera especial, con la tonada especial, todo tiene su profundidad, su explicación. Pero, obviamente, toda esa Torah escrita conlleva muchas explicaciones que están entre líneas dentro de esos escritos, que es lo que hemos hablado muchas veces de las 5 diferentes maneras de estudiar la Torah. Lo explico en breve. Pshat, Remes, Drush, Sod. ¿Explico? Pshat es la escritura, la traducción literal. Drush son derashot, o sea, la manera en cómo se deduce y se descifra la Torah. Está escrito Beshloshesre midot a Torah nidreshet. O sea, hay 13 maneras de descifrar lo que la Torah nos quiere decir. Si me lo dijo de esta manera y por qué no de esta manera. Si me lo repitió en 2 ocasiones, ¿para qué me lo repite? Y de ahí empiezan las derashot, se llama drash, quiere decir las diferentes maneras de descifrar lo que nos dice la Torah Kedosha. Está el Kal Vajomer, Gezer HaShabbat, Binyan Av. Es algo muy interesante que todo esto tiene que ver con la halajá. Para llegar a entender la halajá, lo que es la acción de cada día en base a las leyes de la Torah. ¿Se supone que usted tiene que saber todas las maneras o no? Eso es lo que estudiamos en el Talmud. Esa es la parte 1 del Talmud. No es la que vamos a ver en estas clases, es la otra parte para llegar a la halajá. Que para eso viene el Talmud y los diferentes comentaristas como el Maimónides o Rashi, para cómo explicar esa parte del Talmud. Entonces tenemos el Peshat, el Drush, Remes. ¿Qué es Remes? Está insinuado. Eso ya no es una derashá de 2 pesukim diferentes o del mismo versículo, ¿por qué me repitió una palabra? Sino hay algo que está insinuado. Eso es Remes. Y luego viene la parte del Sod, la parte de lo que es la profundidad de la Torah, lo que es la Kabbalah. Interesante que dentro de esas 4, lo hemos visto, vamos a llamar en la primera, no las voy a revolver, nada más quiero que sepan lo profundo y lo hermoso que hay en la Torah. En el primero, el Peshat, está en el Peshat las otras 3. Quiere decir, está el Pshat del Pshat, lo más normal, está la derashá del Pshat, el Remes del Pshat y el Sod del Pshat. Entonces empieza a ramificar de manera increíble y es fascinante cuando vas viendo cómo se va uniendo ese puzzle, se dice en hebreo, rompecabezas, que vas armando las líneas y es algo sensacional. Y vamos a la última, cuando hablas del Sod, de la Kabbalah, está la parte del Peshat del Sod, o sea, lo más simple de la Kabbalah. Luego está el Drush del Sod, el Remes del Sod y el Sod del Sod. O sea, está lo más profundo de lo profundo. Es bellísimo y fascinante. ¿Sí? Muy bien. Son las iniciales para que sepamos. Dice la señora Bella Pardes, par, la Pei, es de Pshat, Resh es Remes, Dalet, Drush y Samach del Pardes, Sod. Todo esto se llama Torah Sheba'al Peh. Ya no es la Torah Shebichtav, no es la Torah escrita, es la Torah oral, que fue lo que Moshe aprendió de Dios desde que subió al cielo, o sea, al Har Sinai, y le enseñó las diferentes maneras de cómo descifrar la Torah, 1, 2, 3, 4, 10, 1000, X, ¿sí? Y es la fascinante Torah Shebichtav, explicada por medio de la Torah oral. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no te lo permitió escribir, es nada más enseñado. Y se va enseñando de generación tras generación. Hasta que llegó un momento, en el tiempo de Rabbi Yehuda Anasí, es el tiempo del Talmud, ¿sí? Hasta el final de la Mishnah, antes de que empezara el Talmud. Y revivió que tristemente las generaciones empezaron a decaer, se empezó tristemente a olvidar, la gente no tenía esa fuerza de retención como era antes.
Y entonces él tomó decisión que para que no se olvide, se empezó a escribir. Y eso es lo que hoy en día tenemos, el famoso Talmud, que ustedes pueden ver, las librerías de los Bete Kenesiot o de las casas de la gente que estudiamos son muy extensas, porque se permitió escribir todo eso que ya no está en el texto. Por ejemplo, cuando me dice la halajá de que la persona se puede casar, o Haz Shalom el que necesita que nunca pase divorciar, en la Torá es 1 o 2 versículos. Y para eso hay tomos enteros de diálogo y de explicación de cómo se casa, de qué manera, cuándo sí, con quién sí. Y todo eso está, es increíble, dentro de unos versículos que hay que saber descifrar todo de esos pequeños versículos. Muy interesante. ¿El divorcio está en la Torah? Sí, claro. De Katabla Sefer Keritut. Es que le escribirá a ella, a Berminan, un libro de divorcio. Bueno, toda esta parte que les estoy explicando como introducción es relacionado con la Torah oral, explicando las leyes de la Torah escrita. Pero hay una segunda parte, una segunda sección, que se llama no la parte de la halajá, que eso es lo que expliqué hasta ahorita, sino se llama la parte de la Haggadah. Haggadah tiene 2 explicaciones. Haggadah quiere decir en hebreo lehagid. ¿Alguien conoce la palabra Haggadah? Cuando en Pesaj, la Haggadah famosa que se lee en la noche de Pesaj, la palabra Haggadah viene de decir, de contar. O sea, los cuentos de la Torah, pero no de la Torah escrita. Son cuentos que vinieron después. Haggadah. Midrashim, eso es el famoso, que han escuchado, el Midrash dice, que son Midrashim muy interesantes, se llama el Midrash Rabbah, se llama el Midrash Tanjumá, otros tipos de Midrashim también del tiempo de los Jajamim, de la Mishnah y de la Gemara, que son relacionados con las historias de la Torah. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Perashá de la semana, ¿qué Perashá estamos? Noaj. Y Noaj nos cuenta la Torah en breve, lo que pasó con el arca, y que se entraron, y el diluvio, y los 40 días, etcétera, pero no te detalla con lujo de detalle muchas cosas. Y abres los Midrashim, en Midrash Rabbah, Midrash Tanjumá, y empiezas a ver interesantes cosas que te cuentan que también se entregaron con Moshe en el Sinai, pero no están escritos, sino se iban transmitiendo verbalmente, como la parte halágica, también la parte de las historias de la Torá o que vinieron después del Talmud. ¿Me explico? Claro, los Midrashim es Haggadah. Claro, no, es un complemento, es una explicación a todo lo que pasó, pero no en la parte halágica, sino en parte de historia o de relatos que nos cuenta la Torá, los 24 libros, o el mismo Talmud, que vamos a ver muchas historias del Talmud, no de la Torá, que también son parte de la Torá Sheba'al Peh. Pero aquí, de la misma halajá, para que sepamos a través de los actos. A veces son historias de cómo llevaron la halajá, y a veces son historias que no tienen que ver con la halajá. Es como el famoso Pirkei Avot. El Pirkei Avot no son halajot. O sea, no son halajá de no comer taref y cuidar Shabbat. No, son conductas que nos enseñaron, y eso también se dio a Moshe en el Har Sinai, y se fue como empieza la primera Mishnah en Pirkei Avot: Moshe kibel Torah mi Sinai, Sara le Yoshua. ¿Sí? Esa misma Torah que te voy a enseñar de consejos, no son simplemente consejos, sino Dios se los enseñó a Moshe a los de Kenim, los ancianos de aquella época, a Yoshua hasta hoy en día. Y todo lo que tiene que ver con la parte de Haggadah son enseñanzas fascinantes de la Torah. Pero aquí hay algo interesante. Dentro de todo este concepto de Torah Sheba'al Peh, de los relatos y las historias, que también se permitieron escribirlas, porque se estaban olvidando, pero aquí pasa algo interesante. Todo lo relacionado con la halajá se permite y se tiene que escribir a lujo de detalle.
todo, por eso hay tantos libros. De Alajá hasta hoy en día, Jajam Obadiah Yosef, Zecher Tzadik Libraja, te explicaba con lujo de detalle una y otra vez, cada vez especificando más con claridad la Alajá. Hasta hoy en día con las novedades actuales. A diferencia, la Haggadah te escribe en una parte y 10 partes te siguen ocultando. ¿Me expliqué? Te escriben únicamente una parte, pero la mayoría o muchas cosas te las dejan a la explicación de tu jajam, para que no te equivoques. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas de las historias que vamos a ver, Be'ezrat Hashem, que Hashem nos dé larga vida y salud, Be'ezrat Hashem, hay muchos temas, son temas muy extensos y muy interesantes, pero muchas veces las explicaciones se pueden tomar diferente cuando dejas el puro escrito. ¿Me estoy explicando? La interpretación te puedes equivocar. Y es mucho más profundo la parte de la Haggadah que la parte de la Alajá. Y por eso hay que saber, como les voy a enseñar hoy, Be'ezrat Hashem, y así vamos a estar continuando, cuántas historias o relatos hay que los ves de una manera y no le entiendes. Y si no te explican los jajamim, no lo vas a entender, pero si lo dejas escrito, se puede malinterpretar. Y por eso es importante saber estudiar la Haggadah. Uno de los más importantes que tomó esta, línea de vida, decisión de hacer un libro especial de Haggadah, se llamaba, un segundito, se llamaba Rabbi Yaakov ben Rabbi Shlomo Eben Habib. Interesante, mundo sefaradí. Él era del tiempo de la Inquisición. Estuvo en el año 5252, justo en los años de la Inquisición. Estamos en el 5785. Estamos hablando de hace más de 500 años. Justo en el tiempo de la Inquisición. Y tristemente él vivía en España. Se tuvo que haber escapado. En ese tiempo el lugar donde él vivía estaba en dominio de los turcos. Él se tuvo que escapar y llegó a Salónica. Pero imagínense, a mí me impresionó que dentro de ese terror que se vivía en aquella época y la incertidumbre, y se iban y los expulsaban de los lugares, cuando llegó al nuevo lugar, a Salónica, que estaba dentro, o sea, era lo que gobernaban los turcos, en ese momento empezó a hacer este trabajo hermoso que se llama En Yaakov, como su nombre, el ojo de Jacob, que te vamos a ver por qué, y le tardó 20 años en escribir esto, para irse despacito, con calma, qué sí escribir, qué no escribir, y después de todo eso hay muchas explicaciones que hay que ampliar, pero él le puso a su libro, En Yaakov, porque el pasuk dice, Vaishkon Israel, pidiendo que ya descanse el pueblo de Israel, que no haya esas persecuciones, Betach, tranquilos, Badad, que estemos tranquilos solos sin que nos persigan, En Yaakov, siempre con la visión que tenía Jacob Avinu de no alejarse de la brújula correcta, de la línea correcta de todo Yehudí. Es la verajá que le dio Jacob a sus hijos, ¿verdad? Entonces, repito, este libro lo hizo Rabbi Yaakov ben Rabbi Shlomo Eben Habib, venía de España, que lo hizo después en Salónica por la persecución que tuvo, se tuvo que escapar y no tenía algo mejor que hacer. No. Justamente por la importancia de no dejar que la Torah se olvide en esos tiempos tan difíciles, él tomó la decisión de sentarse durante 20 años en esos años difíciles y escribir este libro que se llama En Yaakov. Dicen nuestros sabios, Retzonjale akiret misheamar vehaya haolam, si tú quieres conocer a Dios, estudia Haggadah. Siéntate a estudiar historias de la Haggadah, pero con las explicaciones correctas para que puedas conectarte y saber la grandeza, un poquito de la gran grandeza, Ishtabach Shemo de Boreolam, y qué nos viene a enseñar y hacia dónde nos tiene que llevar y dirigir. Nos enseña ir a Chamaim, o sea, tener temor y conexión con Dios. Nos enseña Musar, quiere decir conductas correctas.
nos enseña cualidades correctas. Es un libro realmente muy interesante. Y como ustedes saben, el Talmud se divide en 6 tomos. Está el tomo que se llama Seder Zeraim. ¿Sí saben qué es Zeraim? Zeraim es lo que se siembra y se cosecha, ¿sí? Que todo tiene que ver con Eretz Israel. Por ejemplo, está la Masejet de Shevi'it, la Masejet de Maaserot, de Terumot, de Bikurim. Todo lo que tiene que ver con la tierra de Israel es muy interesante. Es un tomo muy profundo. Entender lo que pasa con la Kedushá de Eretz Israel, de la tierra de Eretz Israel. Como les conté una vez que la primera vez que llegué a Israel, Baruch Hashem, en el año 79, todavía no había el gusano, ¿no? Sino bajabas con las escaleras, ¿sí? Yo era un joven y, bueno, todavía sigo siendo joven, ¿no? Una vez, sí. Entonces me acuerdo cómo iba bajando las escaleras. Para mí fue un impacto hermoso ver gente que llegaba al piso, se arrodillaba y besaba la tierra. La tierra es Kedoshá, la tierra de Israel tiene Kedoshá. A mí uno no está acostumbrado en México a ver algo así. Me llenó el alma. Eso se llama Zeraim. Zeraim es todo lo que viene de la tierra de la Kedushá de Eretz Israel. El segundo tomo se llama Moed. Moed son tiempos, que incluye Shabbat, Pesach, Rosh Hashanah, Sukkot, sí, todas las fiestas que hay, Kippur, que se llama Masejet Yomá, son Moadim. Moadim es las fiestas. El tercer tomo es Nashim, mujeres, porque hay muchos tratados que hablan relacionado con la importancia de la mujer. Si es el casamiento, si es la ketubá que se le da a la mujer, si es las promesas que una mujer hace y cómo se quitan, si terminan para nadie el divorcio, lo aleno, todo lo que tiene que ver, que es un tomo muy interesante, Nashim. Entonces vamos 3, Zeraim, Moed, Nashim. Después viene un tomo que se llama Nezikin, que es todos los negocios o los daños o perjuicios o cosas que pueden haber en los negocios, que en otra palabra se llama Hoshe Mishpat. Son Nezikin, por ejemplo, Baba Metzia, Baba Batras, Sanedrin, Makot, tomos muy interesantes. Ese tomo en general se llama Nezikin. Luego viene Kodashim, Kodesh, de todo lo que es el Bet HaMikdash, los korbanot que se hacían en el Bet HaMikdash, si son los korbanot de todos los días o de las fiestas. Y el último tomo se llama Taharot. Tahará es de la pureza del Klal Israel y la pureza de la mujer en específico, la pureza de los Kohanim. Es un tema también muy interesante, Taharot. Entonces otra vez, Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim y Taharot. Dentro de esos 6 tomos está la parte, como les dije, Alajá, y está también la parte de la Agadá, todas las historias y relatos que hay en cada uno de esos tomos, que es fascinante. Lo más interesante dentro de todos estos tomos y de lo que habla de relatos y historias diferentes, cuando empieza, entonces para eso lo dividió también en los mismos tomos, pero únicamente hablando de la parte de la Agadá. Lo interesante es que Zeraim, que habla de la tierra, ¿con qué tema empieza? Con Berajot. Y Berajot pues, no tiene que ver con la tierra, ¿no? ¿Por qué tuvo que empezar con el libro, o sea, el tomo de Zeraim, de la plantación? ¿Por qué empezó con Berajot? Si aparentemente no tiene nada que ver con la tierra. Para eso hay una explicación muy interesante, que lo mismo lo explican en estos libros, que el Yehudí, lo primero que le ayuda a la conexión con Dios, en hebreo se dice Hoda'ah. Hoda'ah tiene 2 explicaciones. Muy bien. Hoda'ah es reconocer y Hoda'ah es agradecer. El Yehudí tiene que empezar su día y terminar su día reconociendo lo que tienes y agradeciendo por ello. Pues para que puedas entender la grandeza de esa tierra de Israel, de Zeraim, hay una introducción, que esa introducción se llama bendiciones, que esa bendición tiene que llevarte a lo largo de la vida, que esa verajá representa el reconocer y el agradecer.
Para esto, la primera parte de las bendiciones que empieza a explicar este tratado es la del Kriyat Shema. Porque ustedes saben de que el Kriyat Shema hay unas berajot antes de decir el Shema y después de decir el Shema. Y es interesante porque empieza con el Kriyat Shema. Y también sobre eso hay un versículo que dice Reshit Chochma Irat Hashem. Lo primero de todo, porque para agradecer y reconocer tengo que tener Irat Shamayim, o sea, temor y tener claro la existencia de Dios. No solamente tener claro la existencia de Dios, sino a qué me compromete o a qué me conlleva el saber que existe Dios. Por eso dice David Amelech en el Tehilim, Reshit Chochma, lo primero, antes que tienes que saber, antes de todo, es Irat Hashem. ¿Qué es el Shema Israel? Es Irat Hashem. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Primero que nada, la existencia de Dios y a qué me conlleva. Ve'afta et Hashem Elokeja, amarás a Boreolam. Que hablamos mucho de eso, si se acuerdan, antes de Kippur, que lo importante no es servir a Dios. ¿Cómo, Jajam? Lo importante no es servirlo. Sí, lo importante es amarlo. Porque no es lo mismo servirlo por temor que servirlo por amor. Y cuando te das cuenta de lo mucho que recibes y con ese cariño con lo que Dios te lo da, aunque a veces hay cosas que no entiendo, reconozco, pero siempre serán más las cosas positivas que las cosas que no entiendes y tomarán una visión diferente en tu vida. Reshit Chochma Irat Hashem. Por eso empieza hablando de Kriyat Shema, del Shema Israel. Un punto. Otro punto muy interesante. ¿Cuál es la primera mitzvah que el niño cuando cumple bar mitzvah o la niña cuando cumple bat mitzvah, cuál es la primera mitzvah que se topa? Mitzvah de la Torah. Y por eso les dije hombre y mujer. Vamos a hablar del hombre para que se les haga más fácil. ¿Cuál es la primera mitzvah que el hombre se topa en su bar mitzvah? Entonces, muchos me dicen el tefilín. No es cierto. Eso viene después del tefilín, ya se lo puso. Y aparte leer el Sefer no es de la Torah, es de Rabbanán. Muy bien, pero le explico. Para nosotros el día no empieza cuando amanece, empieza cuando oscurece. Por eso Shabbat empieza viernes en la noche y termina sábado en la noche. Como decimos, lo vimos la perashá en la semana pasada, Vahi Erev, Vahi Boker, Yom Echad. Oscurece, luego amanece. Pero el día empieza en la noche. Y todos preguntan, digo, es como paréntesis, ¿no podía empezar el día de luz? Sería mejor, ¿no? Escuchen qué bonito. Para el Yehudí, primero te esfuerzas y luego viene la bendición. La noche es símbolo de esfuerzo. El Olam Hazé es como la noche, te esfuerzas, pero viene después un pago que se llama Olam Haba. La persona tiene que saber que primero te esfuerzas y luego consigues. Un dato interesante, nosotros toda la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, chambear. ¿Cuándo viene el descanso? Shabbat. En otras ideologías es domingo, luego descanso. Y luego viene el trabajo. Por eso hay el Salnunes, famoso. Porque si empiezo con descanso, pues quiero seguir con el descanso. Nosotros vamos a una ideología diferente. No empezamos domingo con descanso. Empezamos con día de trabajo. Ustedes van a Israel, el domingo hay bancos, hay trabajo, es normal. El día que se descanse es en Shabbat Kodesh. Es la ideología. Entonces, por eso, el Kriyat Shema, ¿cuándo se dice? De noche y de día, Beshochbeja ubkumeja. ¿Cuál es la primera mitzvah que se topa el niño de bar mitzvah? Shema Israel. El Shema Israel de la noche. ¿Y con qué nos despedimos 120 años con salud? Shema Israel. El Yehudí inicia su vida con el Shema y 120 años que Hashem nos dé con salud, se termina diciendo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Es lo más importante, que tu vida esté alrededor de esa
bendición de sentir a Dios contigo y amarlo todos los días de la vida. Por eso empezamos con Kriyat Shema. Importante, ya que hablamos de que el día para nosotros empieza en la noche. ¿Cuál es la mitzvah antes de dormir? El Shema. El Shema antes de dormir. Aparte del de Arbit, antes de dormir se llama Kriyat Shema a la mitad. ¿Para qué? Para que también cuando duermes hay que saber que tomo fuerzas para empezar un nuevo día sirviendo al quien tanto me quiere y me da. Y le tengo que retribuir. Entonces por eso se empieza con Kriyat Shema, las verajot de Kriyat Shema. Sobre esto, ahora vamos a empezar. Antes del Modea Ani se dice Shema. Primero el Modea Ani, Birkot HaShachar, y luego el Kriyat Shema en la mañana. Ahora vean, ya después de toda esta introducción de un ratito, empieza una de las primeras historias o relatos del En Yaakov en Masejet Berajot y nos dice: el Kriyat Shema de la noche, porque es el primero, ¿no? Porque primero está el de la noche y luego de la mañana. ¿Hasta cuándo lo puedes decir? ¿Cuánto tiempo tengo para decirlo? Entonces la halajá, la parte halágica, ¿todas la saben? Eso es en la mañana. El de la noche, toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Pero eso no es aceptada por todas las opiniones. Hay unas opiniones que dicen hasta, ¿no? Una opinión dice muy interesante, hasta que termina el primer turno. Así dice, ¿eh? Ahora vean cómo empieza la Agadá. Hasta que termina el primer turno. ¿Por qué me hablas así? Dime horas, 3 horas, 4 horas. ¿Qué es eso del primer turno? Lo voy a decir en hebreo. Ad Ashmura Rishona. Ashmura, Ashmoret quiere decir Shemirah, es guardia. ¿Sí? Así como los que fueron a Inglaterra está el cambio de guardia, ¿no? Cada tantas horas se hace el cambio de guardia. Dice, ¿hasta qué horas puede decir Kriyat Shema? Hasta que termina el primer turno. Ashmura Rishona. Pues obviamente todos se preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si es de que sostienes que son 3 horas, que es lo que usted decía en la noche, pues dime, hasta la tercera hora después de que anocheció. Si son 4, dime hasta después de 4 horas después que oscureció. Pero ¿para qué me dices turno? Ahora vean cómo empieza la parte de la Agadá. Es una de estas. Entonces viene y dice, ¿para qué me dice Ashmura? Dice la Gemara. Te voy a enseñar que así como existe el concepto de turnos y de cuidado en este mundo terrenal, como por ejemplo el cambio de guardia de la reina, bueno ya, si Ronald y Braja, del rey, me refiero, hay cuidados, ¿no? Hay turnos, para muchas cosas hay el turno de vigilancia. Así como hay turnos aquí de vigilancia en el mundo terrenal, así hay turnos de ángeles de vigilancia que le cantan a Dios durante la noche. Dice, vean, Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmarot Have Alayla. En la noche hay 3 turnos. ¿Sí? ¿Qué hacen en esos turnos? ¿Para qué son esos turnos? Aquí empieza la parte de la Agadá, no es la halajá. Y viene y dice, aquí viene algo muy interesante, y dice, Bekol Mishmar u Mishmar, en cada turno y turno, Yoshev Kadosh Baruchu, vean cómo son cosas profundas, Dios está sentado, Veshoek Kaari, y ruge como un león. En una ocasión platicamos de ese tema. ¿Qué es eso que ruge como un león? Y me dice, ¿de dónde lo sabes? Bueno, es muy fácil decirlo, pero tráeme una prueba. Sheneemar, todo tiene que tener bases. Dice el versículo en el Naví Yirmiyahu. ¿Saben quién fue Yirmiyahu? Yirmiyahu fue el profeta que tristemente por medio de él se profetizó la destrucción del primer Bet HaMikdash. Incluso él fue el que escribió la famosa Megilat Eja.
que tristemente el rey en aquella época, Jehoiakim, la quemó, tristemente diciendo que Yirmiyahu era un difamador y que eso no iba a pasar. Lo metió a la cárcel, lo quería matar, lo aleno. Yirmiyahu Anabí dice el pasuk ahí en Yirmiyahu, en el Perek 25, en el pasuk 30, dice: Hashem mimarom ishag. Dios desde arriba ruge. ¿Qué es eso de rugir? Mimeón kochó, desde el lugar donde él habita, Cabiajol se puede decir que Dios tiene un lugar de habitar, todo esto es de manera metafórica y entender. Mimeón kochó y tencoló, desde ahí saca su voz. Sigue el versículo y dice: Shaog ishag al navehu. Rugirá sobre su dolor. ¿Cuál dolor? Y si se dieron cuenta, ¿cuántas veces me dijo que ruge? 3. Muy bien. Hashem mimarom ishag. Luego dice Shaog ishag al navehu. De ahí aprende la Gemara, que dice el Talmud, que hay 3 horarios que Dios, si se puede decir rugir, ¿sí? O proclama, vamos a usar esta palabra, proclama su dolor. ¿Cuál dolor? ¿Cuál dolor? Pero vean qué interesante. Antes de explicar cuál es el dolor, si quieres saber cuáles son los horarios del cambio de guardia, donde Dios proclama su dolor, te voy a explicar. Te voy a dar 3 señales. Es un tema fascinante, muy interesante. Pero antes de llegar a esos 3 puntos, ¿cuándo es el cambio de guardia? ¿Cuándo es ese momento? ¿Por qué Boreolam proclama su dolor? Dicen nuestros sabios, y creo que lo podemos entender de esta manera: cuando una persona, lo aleno para nadie de aquí y nadie de nosotros, nunca Hasbe Shalom para nadie, un hijo se le va del camino y se va de su casa, lo aleno, que nunca pasa para nadie, pero empezó malos pasos, lo aleno, hasta que tristemente el hijo se va de la casa y el papá pues desesperado, ¿no? ¿Sí? Y hay momentos que ese hijo, ya fuera de la casa, tiene tropiezos y dificultades. Y el hijo se le dificulta esa parte y sufre dentro de esa travesía que está viviendo. Pero dentro del dolor del hijo, en la travesía que vive fuera de casa del papá, más le duele al papá de que no está el hijo en casa. ¿Me explico? Mucho más de lo que él pueda tener sus problemas para cruzar esa travesía, pero más el dolor de un padre de tener el hijo fuera en un camino equivocado. Cuando Boreolán tristemente tuvo que aceptar la destrucción del Bet HaMikdash y que el hijo, que somos Klal Israel, se vayan del Bet HaMikdash y empieza ese exilio tan duro que vivimos hasta hoy en día, porque han sido historias, y como dijimos durante este año, Am Israel, Jai, pero no deja de ser difícil. Pero quiero que sepas que mucho más de lo que tú crees que el pueblo sufre, y lo dije con intención, porque estamos pasando un año muy difícil y esto no para, y cada vez que escuchas de un soldado te duele el alma, lo aleno. Y cada vez que ves es duro, y no sabes la dureza de lo que están viviendo de manera general el pueblo de Israel. De manera particular, a veces se escuchan cosas que te agarras los pelos y dices, no puede ser que un niño se enferma, que un joven que tiene esto, te pones mal. No queremos ver sufrir, pero nada más quiero que sepas, dice la Gemara, así empieza la Gemara, cuando te dice el tiempo de Kriyat Shema según esa opinión. Acuérdate que hay alguien que está con un dolor más que el que tú puedes tener. Que ese dolor lo tiene Boreolam y que está esperando que el pueblo de alguna manera nos unamos y todos reunidos podamos proclamar de corazón que Hashem Echad Ushmo Echad, que es el Shema Israel. En ese momento del Shema
es lo que te dice, acuérdate que hay alguien que está sufriendo mucho más de lo que tú crees, que ese es Boreolam. Sha'og Ish'ak al Naveu, proclama su dolor en ese lugar tan grande que está, pero él está en su palacio, por decirlo de esa manera figurativa, pero no le deja de doler que su hijo está afuera y que está sufriendo. Que no sale tan de su trono desde que... Muy bien, o sea, no está completo hasta que no logre vernos a todos reunidos con la misma finalidad. Porque mucho más, señores, les digo algo importante, mucho más de lo que nos duele, porque nos duele y nos duele mucho y que ya no haya sufrimientos para el clan Israel, para nadie, pero mucho más de lo que nos duele, que hay sufrimientos dentro del pueblo de Israel, nos tiene que doler más la lejanía del pueblo de Israel, de algunos que tristemente no reconocen o no saben o no sienten la importancia de acercarse a nuestro Creador, a Kadosh Baruj Hu. Ese es el dolor que tiene que ser más grande, que ese dolor lo tiene Boreolam, por la lejanía. Viene y dice, ¿cómo sé yo? Primer punto, ¿cómo yo sé cuándo es ese cambio de guardia? Dice aquí así, vean qué bonito es la Agadá, que te dice una parte, pero te oculta dos. Y dice, Siman la Dabar, ¿cuál es la señal? Mishmar Arizona, el primer horario de turno, en el cual ya aprendimos que Boreolam está dolido, y quiero que sepas, para que tú digas el Kriyat Shema con diferente concentración, Hamor Noer, el burro rebuzna. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver que el burro rebuzna con el tiempo que Dios arriba? 2, la etapa 2, que si el segundo turno termina, que Lavim Soakim, los perros ladran. Si se dan cuenta, ya más al amanecer, o sea, al principio de la noche, los burros rebuznan. Más adelante, los perros ladran. Bueno, está bien. ¿Cuándo es el último tiempo, ya el último cambio de guardia? Shelishit. No es el gallo. Vean, Shelishit. Vean, yo hubiera dicho el gallo, no, pero vean lo que la Gemara nos quiere enseñar. Tinok yonek mishedeimo. El bebé se despierta, es temprano, ya cuando va a amanecer, y quiere comer de mamá. 1. Y 2, dentro de ese mismo tiempo, Isha mesaperet imbaala. Como ya se despertó la mujer y despertó al marido, y el marido se le fue el sueño, y el marido no se enoja. Me despertaste, me quitaste. Se sienta, vean qué bonito. Es el tiempo, no ha llegado Shahrit, pues hasta no me voy a parar, pero mi esposa está dando de comer, no la voy a dejar sola. El marido platica con su mujer. Y ahí voy. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver estos horarios de cambio de guardia con que el burro rebuzna, que el perro ladra y que el niño come de mamá y que el esposo platica con su esposa? Muy bien, pero se dan cuenta que me revela, pero no me lo termina de explicar. Vienen nuestros jajamim y explican aquí, hay varias explicaciones muy interesantes. Una de ellas, voy a empezar, hay varias, no nos va a dar tiempo de escuchar muchas, pero una de ellas es muy interesante. ¿Se acuerdan que dijimos que la noche representa la vida terrenal? Por eso empezamos de noche y termina de día los días, porque primero te esfuerzas y luego viene el pago, ¿no? Primero te esfuerzas la semana, luego viene Shabbat. En la noche agarras fuerzas para tener el día después con luz. La vida terrenal, el Olam Haba. Esa vida de noche, que es el mundo terrenal, tiene 3 fases. La primera fase es la del burro, que esos somos los más chicos, los niños y jóvenes adolescentes. ¿Qué es lo que quieren? Dice, el humano en su juventud adolescente es como el burro. ¿De dónde viene la palabra Hamor? Homer. Homer es materialismo. Y dice, él pide deleites mundanos todo el tiempo alrededor de descansar, deleitar y disfrutar.
Ese es el famoso adolescente. Eviten la cruda, permanezca borracho. Ya me entendieron. Puro deleite. ¿Sí o no? Todo deleite. Quiero tranquilidad, paz. ¿Sí o no? Ese es jamor. Es un jamor. ¿Por qué? Porque quiere puro homer. Puro materialista. Pero eso no te va a llevar a nada. Ese es el adolescente. Los ninis de hoy, tristemente. Pero llega un momento en que viene la segunda parte, que es el perro ladra. Ustedes saben que el perro cuida, es el perro guardián, ¿sí? El hombre, normalmente, cuando ya se casa y ve que tiene que mantener a su esposa, a su familia, y empieza a tratar de guardar y de cuidar. Guardar y cuidar. Guardar y cuidar. Y todo el tiempo está concentrado principalmente en trabajar y cuidar, y hacerse rico y cuidar. Y como dicen, hasta los 40 da la salud por el dinero. Y después el dinero para la salud, lo aleno. Pero se equivocó también este hombre, Caleb, porque es cuidador. Es nada más cuidar, pero también tienes que acordarte que hay otras cosas. No desprecies el momento de disfrutar a tus hijos cuando son chicos, porque van a crecer. No te olvides. No desaproveches la oportunidad de convivir con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con la familia. Hay cosas más importantes que nada más juntar dinero. Ese es el Caleb. Es la segunda parte de la noche, que es la triste parte de la vida. Pero llega la tercera parte de la vida, que se llama el Bagrut. Bagrut quiere decir cuando ya la tercera edad, ¿verdad? O sea, el Zaken, o sea, el que ya está más grande, ¿sí? Y no, ese ya es como el bebé que quiere comer de mamá. El bebé, cuando come de mamá, está conectado con la fuente de la bendición. ¿La fuente de qué? De la bendición. Directo. Y su carita viendo a su mamá. Es hermoso. Cuando un bebé come de su mamá, la está viendo la mamá y está conectado al 200%. O sea, pobres mujeres, perdón, con todo respeto, que se pierden la oportunidad de darle de comer a sus hijos por motivos que no quiero ampliar. Haram, esa conexión, no te la pierdas. Aparte de los nutrientes que nada más la mamá le puede dar a sus hijos. Ok. Esa es la conexión que el grande empieza a querer tener con Dios. Es empezar a tener esa conexión haram. La vida está caminando y te das cuenta que la vida va a terminar en algún momento, 120 años con salud. ¿Para qué invierto mi tiempo? ¿En qué estoy haciendo? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Un por qué? Eso es yonek. Eso es amamantar de mamá. Y eso te enseña que tienes que tener shalom con los demás. Ya no te pelees. Así como la esposa con su esposo, el esposo no se enoja, ojalá que le quitó el sueño, mejor platica, mejor no, en serio, no hay algo más hermoso que estar de buenas, que estar de shalom, que platicar bonito. También les digo. a los dos. ¿Verdad? Qué hermoso. Pero lástima que la gente se da cuenta hasta el final. Ya se le fue la vida como Hamor y como Caleb. Moharam. Viene aquí, señores, vean qué hermoso es la Agadá. Viene y te dice todo ese Kriyat Shema, que tienes que empezar el Yehudí y terminar 120 años con salud. Ese Kriyat Shema, hay horarios. Pero en cada horario, si te acuerdas del Shema, no serás ni burro ni perro. Perdón, ¿no? O sea, seremos la persona que quiere conectarse, así como el bebé se quiere conectar con su mamá. Y vean qué interesante, porque el bebé, cuando se quiere conectar con su mamá, lo único que hace es llorar. Y luego, ¿qué hace la mamá? Lo abraza y lo acerca. Si tú nada más le hablas, le platicas a Boreolam y le lloras, de manera, ¿qué va a hacer Boreolam? Te va a abrazar y te va a conectar. Pero no lo esperes hasta que seas grande. Hazlo desde que eres joven. Claro que la persona se vale disfrutar, deleitar y guardar dinero. No hay que ser tontos. Claro que la gente no tiene que tirar el dinero. Pero ¿qué es lo principal y qué es lo secundario? Así empieza el Talmud. Enseñanza número 1. Y número 2.
El hamor, el kelev y el tinok. El hamor representa, como dijimos, la parte material. Pero todos sabemos que dentro de nuestra vida material, en algún momento en esa noche, cuando hay un dolor, se te despierta esa sensación de decir, existe un Dios. Cuando está muy oscuro y hay un problema, esa parte del Homer se te despierta y empiezas a entender que no solamente es Homer, no solamente es el materialismo. Y viene la segunda parte del Kelev, que cuando ves que no solamente tú estás en este mundo, porque ¿qué nos pasa? A nosotros a veces se nos olvida que hay otros que también tienen problemas y vida. No eres el único que está en este globo terráqueo. Y empiezas a ser un poquito más empático, como el perro que es fiel a su amo y se preocupa y lo cuida, y no nada más está viendo en sí, sino todo el tiempo. ¿Saben de dónde viene la palabra Kelev? Kulolev. Kulolev. Todo corazón es fiel. El perro es muy fiel. También nosotros empieza a entender que hay otros que te necesitan y no estés con el egocentrismo nada más contigo, tú solo. Y eso viene a la tercera fase, que es el Tinok Yonek, que es el niño que amamanta, quiere decir, empieza el Orerut, el despertar, que la conexión más hermosa es cuando la tienes con Dios. Y explico. Porque el Homer, el materialista, que es el Hamor, ¿sí? Alude, sí sabe muchas veces que existe Dios, pero difícilmente está dispuesto a conectarse con Él. Porque es muy difícil dejar para conectar. Una vez dijo Haman una frase muy bonita: desconéctate para que te conectes. Me refiero que muchas veces tienes que ceder a muchas cosas para poder conectarte con ese bebé que se conecta con su mamá. Entonces no es nada más saber de la existencia de Boreolam, que es el Homer, no es nada más preocuparse por los demás, que es Benam la Javeró, sino aprender que para poder lograr esa conexión tienes que dejar todo lo de alrededor, que te evita, que te molesta, que te impide esa conexión verdadera con Boreolam. Y por eso este Talmud, la parte de la Agadá, comienza justamente con Kriyat Shema. Y vamos a ver, Besat Shem, en otras clases, Besat Shem más adelante, muy interesante, una historia, que es la próxima semana, donde cuenta que un jajam se metió a una jurba quiere decir un lugar de destrucción, en ruinas, para poder decir el Kriyat Shema y decirle Tefilá Boreolam. Y la pregunta, ¿por qué se fue a meter ahí? Y vino Eliyahu Anabí a hablar con él y a enseñarle cuándo sí, cuándo no, cómo sí o cómo no, y cuál es la enseñanza, continuando con un poquito el tema de Kriyat Shema. ¿Puedo hacer un comentario? Pero también hay algo en común en esas tres, el burro, el perro y el bebé. ¿Cuál es eso que los une en común? El Shema Israel, que no importa en qué etapa estés, Hashem te está recibiendo. Yafé, Hazako Baruch. No importa en cuál, Boreolam siempre está dispuesto a recibirte y escucharte. Hazako Baruch. Que podamos, ¿verdad?, llevar estas enseñanzas a la casa y llevarlas a la vida de todos los días de nosotros. Amén. Shabbat Shalom Mevorach.